La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. ¿Quién fue David Hume? David Hume, 1711-1776, fue un filósofo escocés conocido por ser uno de los representantes más emblemáticos del empirismo británico. Dentro de esta corriente, Hume describió cómo se adquiere el conocimiento a partir de las sensaciones. Muchas de sus obras fueron escritas en directa oposición al racionalismo filosófico del siglo XVII. Las más conocidas son Tratado de la Naturaleza Humana, 1739, e Investigación sobre el Entendimiento Humano, 1748. El pensamiento de Hume se centró en probar que el conocimiento empieza por la experiencia y no por la razón. Se opuso al innatismo cartesiano, que es la tesis de que existen ideas innatas, y sostuvo que todas las ideas se desprenden de la percepción adquirida por los sentidos. Hume es considerado, junto a René Descartes, Gottfried Leibniz y Baruch Spinoza, uno de los filósofos más importantes de la filosofía moderna. Además, como máximo representante del empirismo, corriente que se opuso al racionalismo del siglo XVII, se le estudia junto a filósofos como John Locke y Giorgio Berti. Una experiencia diferente. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, actual Escocia. Vivió en el siglo de la Ilustración y es uno de sus representantes. Se crió en una época de guerras religiosas, por lo que una de sus motivaciones filosóficas fue el sentimiento antidogmático de luchar contra los extremos religiosos y la intolerancia. La otra motivación fue su pasión por las letras. Hume buscaba la fama literaria, tal como lo dice en su biografía, fama que adquirió a través de sus obras. Aunque fue un estudiante de leyes, pasó sus primeros años dedicado a la literatura. En 1734, el agotamiento físico y nervioso resultó en un retiro campestre en La Flèche, que es donde estaba el colegio jesuita en el que asistió Descartes. Luego pasó 3 años viajando por Francia. A los 25 años redactó Tratados sobre la Naturaleza Humana, su primer libro. Lo publicó en 1739 a los 27 años en Londres. En 1748 publicó Ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano, título que más tarde cambió a Investigaciones sobre el Entendimiento Humano. Algunos años después, como bibliotecario de la Facultad de Abogacía, escribió Historia de Inglaterra en 3 tomos. En esta época escribió también 2 libros sobre cuestiones religiosas, Diálogos sobre la religión moral, 1752, e Historia natural de la religión, 1757. Ambos libros fueron publicados póstumamente, y por sus ideas se pidió excomunión de Hume de la Iglesia protestante escocesa. Hume residió en Francia como secretario del embajador, donde fue recibido por pensadores como Voltaire, Buffon y Denis Diderot. En 1770, ya de regreso en Inglaterra, enfermó por un problema intestinal. Escribió una autobiografía y tras redactar una defensa del suicidio, murió. Ambas obras fueron publicadas un año más tarde por el economista Adam Smith, amigo del filósofo. Pensamientos de Hume. David Hume es uno de los máximos representantes del empirismo británico. El empirismo se caracteriza por sostener que no hay nada más del intelecto que no haya estado antes de los sentidos. Esto significa que la experiencia sensible es el fundamento y origen de todo conocimiento. Para Hume, experiencia significa experimentación, en el sentido de experimentar, por lo que se conoce como un empirista experimentalista, que es como él presenta su filosofía. Desarrolló lo que se conoce como método de razonamiento experimental al sostener que toda conclusión está avalada por algún argumento que ponga en contacto con lo dado, la experiencia. Esto es lo que se llama el naturalismo de Hume. Hume era antinatista, ya que no creía que existían ideas innatas, y sostenía que no hay ideas que no hayan sido antes impresiones sensibles. En su construcción del conocimiento y a la hora de descubrir cómo se forman las ideas, desarrolló una serie de pasos necesarios para dar con una idea cualquiera. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Para Hume,
En el camino al conocimiento, lo primero que se obtiene es una percepción, que es algo que se presenta en la mente y que, según su vivacidad, puede distinguir entre impresiones e ideas. Una impresión puede ser un olor, un color o incluso sentimientos. Si un individuo se corta la mano, por ejemplo, tiene una impresión, pero si recuerda que se cortó la mano, tiene una idea. A su vez, las impresiones pueden ser simples, colores, olores, y complejas, una taza de café que reúne varias impresiones simples. También puede haber impresiones de sensaciones, externas, vienen por los sentidos, y de reflexión, internas, se dan por las emociones. Las impresiones de reflexión siempre están medidas por una idea, que también puede ser simple o compleja. Hume quería demostrar que cuando se tiene una idea, antes se tuvo una impresión de la que se deriva. A las ideas las subdivide en ideas de la memoria y de la fantasía, o imaginación, que se distinguen porque, en un caso, el orden se mantiene, y en el otro no. En ambos casos las ideas son complejas. Esto es lo que Hume llamaría principio de copia. Principio de asociación y cuestiones de hecho. Los principios de asociación sostienen que los componentes últimos de la vida mental mantienen relaciones que se rigen por principios. Estos principios remiten, de manera mecánica, de una percepción a otra. Se clasifican de la siguiente manera. Asociación por semejanza. El individuo asocia por semejanza, según una idea impresa en la memoria. Por ejemplo, ve un retrato y piensa en el modelo original. Asociación por contigüidad en el espacio y el tiempo. El individuo asocia dos cosas que alguna vez se le dieron juntas espacio-temporalmente, y cuando ve una, ve a la otra. Por ejemplo, ve un babero y piensa en un bebé. Asociación por causa y efecto. El individuo asocia porque recuerda casos pasados en los que se dio la misma causa y por lo tanto se espera el mismo efecto. Por ejemplo, ve el fuego y sabe que quema, porque alguna vez se quemó. Por otro lado, cuando se tiene una proposición o enunciado que habla de una relación de ideas, su verdad se apoya en el principio de no contradicción. Así, todas las verdades matemáticas son relaciones de ideas, ya que en ellas hay necesidad lógica, que implica que no haya contradicción. El conocimiento de las matemáticas es una verdad a priori. Las relaciones de las ideas, sin embargo, son una cuestión de hecho. Cualquier afirmación de una cuestión de hecho puede ser negada sin contradicción. En ellas la verdad del enunciado se apoya en la experiencia y no es a priori, por lo que se obtiene un conocimiento de verdad a posteriori. El conocimiento de las causalidades tiene que ver con cuestiones de hecho. En las cuestiones de hecho, el conocimiento no siempre tiene que ver con el testimonio de los sentidos o de la memoria. Casi todo el tiempo se realizan inferencias sobre cuestiones de hecho, ya que se salta de algo dado a algo no dado. Por ejemplo, si se suelta la lapicera, se cae. Si se escuchan voces por la ventana, se asume que alguien camina por la vereda. Así, existen las cuestiones de hechos e inferencias sobre cuestiones de hechos. Estas inferencias siempre se realizan sobre la base de conexiones causales. Razonamiento del pensamiento. Las cuestiones de hecho no se basan solo en la memoria y los sentidos, también se basan en la experiencia cotidiana. Los individuos saltan permanentemente de algo dado a algo no dado y realizan inferencias sobre el mundo que no se basa en el principio de no contradicción, sino en conexiones de causa y efecto. En conclusión, Hume afirma que todo está conectado por causas, es decir, acción A corresponde a acción B. Todo es causal y no casual, haciendo esto una teoría interesante. Es importante decir que esto significa que todo lo que sucede a nuestro alrededor está en cierta parte predeterminado. También afirma que no existen ideas innatas. Esto quiere decir que todas tus ideas y pensamientos son productos de experiencias pasadas, que se pueden generar nuevas ideas a través de ideas viejas, obteniendo información de nuestro entorno.